Todos creían que el millonario más frío de la ciudad estaba inconsciente. Pero él lo estaba escuchando todo. Acostado en su cama, débil e inmóvil, tomó una decisión peligrosa: quedarse en silencio. Entonces, alguien entró a la habitación. Una simple empleada. Ella tomó su mano y comenzó a llorar. Lo que dijo después reveló que aquella mujer escondía un secreto imposible. Un secreto ligado al pasado que él intentó enterrar para siempre. Alejandro Cruz no era cualquier hombre rico, ¿sabes? Era de esos tipos que cuando entraban a una sala, el aire cambiaba. La gente se callaba. Los directores bajaban la mirada. Todos sabían quién mandaba ahí. Pero no por su dinero nada más, sino por esa mirada helada que cargaba, como si hubiera visto demasiado en esta vida y ya nada le sorprendiera. Era un hombre que construyó su imperio desde cero, ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Y en ese camino, algo dentro de él se fue enfriando también. Como cuando dejas el café en la mesa y te olvidas de él, ¿me entiendes? Así estaba su corazón, frío, olvidado, intocable. No porque quisiera, sino porque así tuvo que ser para sobrevivir. Pues resulta que después de tantos años peleando, negociando, ganando batallas en las salas de juntas, Alejandro se dio cuenta de algo horrible. Estaba completamente solo. Rodeado de gente, claro que sí, pero solo. Asistentes, empleados, socios, todos querían algo de él. Su firma, su aprobación, su dinero. Nadie lo buscaba solo por ser Alejandro, ¿captas? Era como si él fuera un cajero automático con traje caro. La gente se acercaba, sacaba lo que necesitaba y se iba. Nada más. Y lo peor es que él lo sabía. Lo veía en sus ojos. Esa falsedad, esa sonrisa de plástico que todos ponían cuando hablaban con él. Hasta sus propios familiares lo trataban como si fuera una cuenta bancaria con piernas. Pero Alejandro había aprendido a vivir así. O al menos eso creía. Se decía a sí mismo que no necesitaba a nadie, que el dinero era suficiente, que la soledad era el precio del éxito. ¿Te suena conocido? ¿Cuánta gente piensa igual, verdad? Se convencen de que estar arriba significa estar solo. Pero la verdad es otra: nadie está hecho para vivir sin conexión real. Y Alejandro, aunque no lo admitiera ni bajo tortura, estaba cansado. Cansado de fingir que no le importaba. Cansado de ser el villano en su propia historia. Cansado de despertar cada mañana sabiendo que otro día sería igual, frío, calculado, vacío. Y justo cuando pensaba que así sería el resto de su vida, algo iba a pasar que cambiaría todo para siempre. Ese día comenzó como cualquier otro, pero con un detalle: la presión estaba al máximo. Alejandro tenía una junta con inversionistas internacionales, de esos que mueven millones con un solo apretón de manos. La sala de conferencias estaba llena de trajes caros, portafolios de piel y egos inflados. Todos querían sacar ventaja, todos querían ganar más de lo que merecían. Y Alejandro, pues, tenía que mantener el control como siempre. Pero ese día algo andaba mal. Sentía un peso en el pecho, como si alguien le estuviera apretando el corazón con la mano. La cabeza le daba vueltas. Las voces a su alrededor se escuchaban cada vez más lejos, como si estuviera bajo el agua. Pero él no podía mostrar debilidad, ¿verdad? Un tiburón no puede sangrar frente a otros tiburones. Aguantó toda la reunión apretando los dientes, tomando decisiones, firmando documentos, manteniendo esa máscara de acero que todos conocían. Pero cuando finalmente llegó a su mansión, cuando cerró la puerta de su habitación y quedó solo, su cuerpo dijo hasta aquí. Se desplomó. Así, sin más. Como un edificio que se viene abajo después de aguantar demasiado peso. Sus empleados entraron corriendo al escuchar el golpe. Gritos, pánico, teléfono sonando por todos lados. Llamaron al mejor médico de la ciudad, ese que cobra lo que vale un auto de lujo solo por hacer una visita. La mansión se convirtió en un caos. Todos corrían de un lado a otro, algunos llorando, otros haciendo llamadas urgentes. Porque claro, si Alejandro Cruz moría, muchos negocios se venían abajo con él. Pero aquí viene lo interesante, mi amigo.
Cuando el médico finalmente llegó y lo revisó de arriba a abajo, con sus aparatos caros y su cara seria, dio el diagnóstico: no había peligro de muerte. Solo estaba agotado, reventado por el estrés. Su cuerpo había dicho basta de la única forma que sabía, apagándose. El doctor les explicó a todos que con descanso y tranquilidad, Alejandro estaría bien en unos días. Nada grave, nada permanente. Solo necesitaba parar. Pero mientras todos suspiraban de alivio y empezaban a relajarse, algo pasó dentro de la cabeza de Alejandro. Él escuchó todo. Estaba consciente. Y en ese momento, acostado en su cama, incapaz de moverse pero perfectamente despierto, tomó una decisión que ni él mismo entendía del todo. Una decisión que revelaría verdades que nunca imaginó. Alejandro decidió no abrir los ojos. Así de simple y así de complicado. El médico ya había dicho que estaba bien, que solo era cansancio, pero algo dentro de él le dijo: quédate quieto. Escucha. Observa. ¿Alguna vez has sentido eso? Cuando sabes que si te quedas callado vas a descubrir algo importante, algo que normalmente la gente esconde cuando sabe que estás prestando atención. Pues Alejandro sintió exactamente eso. Por primera vez en años, tenía la oportunidad de ser invisible en su propia vida. De ver qué pasaba cuando él no estaba controlando todo, cuando la gente pensaba que no podía escucharlos, cuando las máscaras se caían porque supuestamente no había nadie viendo. El médico se fue después de dar las indicaciones. Los empleados empezaron a dispersarse poco a poco. Algunos se quedaron cerca por si acaso, pero la mayoría volvió a sus tareas. Y Alejandro, inmóvil como una estatua, empezó a escuchar. Conversaciones en voz baja. Comentarios que nunca dirían frente a él. Ojalá se recupere pronto, necesito que firme mi aumento. Si algo le pasa, ¿qué va a pasar con nosotros? Espero que esto no afecte mi pago de fin de año. Una tras otra, las palabras confirmaban lo que él siempre había sospechado: nadie se preocupaba realmente por él. Solo por lo que representaba. Solo por lo que podía darles. Era como escuchar la verdad más cruda de su existencia en estéreo. Pero más allá del dolor de confirmar su soledad, Alejandro buscaba algo más. Quería silencio. Paz. Aunque fuera por unos días, aunque fuera fingiendo estar inconsciente, necesitaba un respiro de ser Alejandro Cruz, el millonario temido. Quería saber si alguien, aunque fuera una sola persona en todo ese mundo de falsedades, sentía algo genuino por él. No por su dinero, no por su poder, no por lo que podía hacer por ellos. Solo por él. Por el hombre detrás del imperio. Y mientras yacía ahí, en esa cama enorme de su habitación vacía, con los ojos cerrados y el corazón abierto a lo que fuera que viniera, no sabía que estaba a punto de recibir una respuesta. Una respuesta que vendría de donde menos lo esperaba. Las horas pasaban lentas en esa mansión silenciosa. Alejandro seguía acostado, inmóvil, escuchando el ir y venir de los empleados. El ruido de pasos en el pasillo, puertas que se abrían y cerraban, murmullos lejanos. Todo le llegaba como si estuviera en una película, pero él era solo un espectador de su propia vida. Y la verdad, hermano, es que le gustaba. Por primera vez en décadas no tenía que tomar decisiones, no tenía que responder llamadas, no tenía que fingir ser más fuerte de lo que se sentía. Podía simplemente ser. Existir sin el peso de las expectativas. Aunque fuera por un rato, aunque fuera una mentira, necesitaba eso más de lo que había necesitado cualquier otra cosa en años. Pero dentro de toda esa búsqueda de paz, había algo más oscuro, ¿sabes? Una parte de él quería confirmar lo peor. Quería escuchar que nadie lo quería de verdad. Porque si lo confirmaba, si la realidad le daba la razón, entonces podía seguir viviendo como hasta ahora sin sentir culpa. Podía decirse a sí mismo: ¿ves? Tenía razón. La gente solo me quiere por mi dinero. No vale la pena abrirse, no vale la pena confiar. Es como cuando alguien busca pruebas de que el mundo es horrible para justificar su amargura, ¿me explico? Alejandro estaba haciendo exactamente eso. Buscaba la confirmación de que su frialdad era necesaria, de que su soledad era inevitable.
Porque si era inevitable, entonces no era su culpa. Y entonces se preguntaba, ahí en la oscuridad de sus párpados cerrados, ¿qué dirá la gente cuando crea que no puedo oírlos? ¿Qué verdades saldrán a la luz? ¿Descubriré que alguien me odia? ¿Que todos esperan que me muera para repartirse lo que he construido? La incertidumbre lo carcomía, pero también lo emocionaba de una forma extraña. Era como abrir una puerta que había mantenido cerrada toda su vida. Una puerta hacia la verdad, aunque doliera. Porque a veces, mi amigo, la verdad duele más que cualquier golpe físico. Pero es necesaria. Y Alejandro estaba a punto de recibir una verdad que no solo le dolería, sino que le cambiaría la vida para siempre. La tarde caía sobre la mansión cuando alguien entró a la habitación. Pasos suaves, casi imperceptibles. No eran los pasos apresurados de los asistentes ni el taconeo de los gerentes. Eran pasos cuidadosos, respetuosos. Alejandro, con los ojos cerrados y el oído agudizado, reconoció que era alguien nuevo, alguien que no había estado ahí durante el caos de la mañana. El aire cambió. Había una energía diferente en la habitación, algo que no sabría explicar pero que sentía en cada fibra de su ser. Como cuando sabes que alguien bueno acaba de llegar, aunque no lo veas. ¿Te ha pasado? Que sientes la bondad de una persona antes de conocerla realmente. Era Sofía. Una de las nuevas empleadas de la mansión, contratada apenas unas semanas atrás. Una mujer discreta, de esas que hacen su trabajo sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento. Nunca levantaba la voz, nunca pedía nada extra, nunca se quejaba. Alejandro apenas la había notado antes, para ser honesto. En su mundo, la gente como Sofía era invisible. No porque fuera mala persona, sino porque él estaba tan metido en sus negocios, en sus problemas, en su armadura de frialdad, que no veía a nadie realmente. Pero ahora, acostado ahí, vulnerable y silencioso, la presencia de Sofía se sentía enorme. Como si ella trajera consigo algo que la habitación necesitaba desesperadamente. Sofía se acercó a la cama con cuidado, como quien se acerca a algo sagrado. Arregló las sábanas con delicadeza, ajustó las almohadas, verificó que todo estuviera en orden. Pero entonces pasó algo inesperado. Algo que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara aunque su cuerpo seguía inmóvil. Sofía se sentó en la silla junto a la cama y, creyendo que él estaba completamente inconsciente, que no podía escuchar nada, dejó escapar un suspiro profundo. Un suspiro cargado de algo que Alejandro no había escuchado en años. Preocupación genuina. No la preocupación falsa de los empleados que temían perder su trabajo. No la preocupación calculada de los socios que protegían sus inversiones. Sino preocupación real, humana, del corazón. Y lo que vino después, bueno, eso lo cambiaría todo. Sofía tomó la mano de Alejandro. Una mano fría, inmóvil, que tantas veces había firmado contratos millonarios y sellado destinos. Pero en ese momento, esa mano poderosa estaba completamente vulnerable en las manos humildes de una empleada. Y entonces Sofía comenzó a llorar. No eran lágrimas discretas, no. Eran lágrimas que salían desde lo más profundo del alma, de esas que no puedes contener aunque quieras. Y entre sollozos, comenzó a hablar. Señor Cruz, dijo con voz quebrada, sé que no puede escucharme, pero necesito decirle esto. Alejandro, por dentro, se tensó. Cada músculo de su cuerpo quería moverse, quería abrir los ojos, quería preguntar qué estaba pasando. Pero se quedó quieto. Porque algo le decía que lo que estaba por escuchar era importante. Yo me preocupo por usted, continuó Sofía, apretando su mano con más fuerza. Sé que para usted soy solo otra empleada más, alguien invisible en esta casa enorme. Y está bien, de verdad. Pero quiero que sepa algo, aunque nunca lo vaya a saber realmente. Se detuvo para limpiarse las lágrimas, respiró hondo y soltó las palabras que Alejandro jamás imaginó escuchar: usted salvó mi vida hace muchos años. Cuando era joven, cuando nadie lo conocía todavía, cuando usted mismo estaba luchando por salir adelante. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando esta mujer? Buscó en su memoria, desesperado por recordar, pero nada venía a su mente.
Sofía siguió hablando entre lágrimas, contando historias reales que sonaban como esas historias emocionantes que uno escucha de vez en cuando pero nunca cree que le pasarán a uno. Hace 15 años, yo era una niña. Mi familia estaba en la calle, sin nada. Y usted, que apenas estaba empezando su negocio, nos ayudó. Nos dio trabajo, nos dio comida, nos dio esperanza cuando nadie más lo hizo. No tenía que hacerlo. No ganaba nada con eso. Pero lo hizo igual. Las palabras flotaban en el aire como revelaciones sagradas. Alejandro sentía que el pecho se le apretaba, pero ya no por el estrés, sino por algo diferente. Algo que había olvidado que existía, la emoción de saber que una vez, hace mucho tiempo, fue bueno. Que una vez fue humano. Que una vez importó por las razones correctas. Usted no se acuerda de mí, claro que no, dijo Sofía con una sonrisa triste que Alejandro no podía ver pero podía sentir en su voz. Yo era solo una niña asustada. Pero usted fue amable. Me habló como si importara, como si mi familia importara. En ese tiempo, usted todavía sonreía, ¿sabe? Todavía tenía esa luz en los ojos. Sus palabras eran como cuchillos que cortaban las capas de frialdad que Alejandro había construido durante años. ¿Él había sido así? ¿Había habido un tiempo en que era diferente? La memoria empezó a regresar en fragmentos. Imágenes borrosas de cuando estaba comenzando, cuando todavía creía en la gente, cuando ayudar a otros no era una estrategia de negocio sino algo que simplemente hacía porque se sentía bien. Nunca olvidé su bondad, continuó Sofía, y ahora su voz sonaba más firme, como si estuviera sacando algo que llevaba guardado por años. Durante todo este tiempo, mientras usted crecía y se convertía en el hombre más rico de la ciudad, yo lo seguía de lejos. Leía sobre usted en los periódicos, veía cómo construía su imperio. Y cuando supe que necesitaban personal aquí en la mansión, apliqué inmediatamente. Quería estar cerca, aunque fuera solo como empleada. Quería asegurarme de que estuviera bien. Sé que suena extraño, pero usted me salvó una vez, y yo sentía que le debía algo. Estas historias reales, pensó Alejandro desde su silencio, son las que nunca te cuentan en las escuelas de negocios. Te enseñan a ganar dinero, a aplastar competidores, pero nunca te dicen que un acto de bondad puede seguirte por décadas. Pero entonces Sofía respiró profundo, como preparándose para decir algo aún más difícil. Hay algo más que necesita saber, señor Cruz. Algo que cambió mi vida y que creo que cambiaría la suya si lo supiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro, por dentro, gritaba, habla. Dime. Pero por fuera seguía inmóvil, conteniendo hasta la respiración para no perderse una sola palabra. Sofía apretó su mano una vez más, como buscando fuerza en ese gesto, y finalmente dijo, su mamá fue quien realmente nos salvó ese día. Y eso le costó la vida. El mundo de Alejandro se detuvo. Todo lo que creía saber, todo lo que había asumido durante años, acababa de ser cuestionado con una sola frase. Las palabras de Sofía cayeron como bombas en el silencio de la habitación. Yo sé que usted cree que su madre murió en un accidente sin sentido. Que fue algo aleatorio, algo que no tuvo significado. Pero no fue así, señor Cruz. Ella murió salvándome a mí. La voz de Sofía temblaba pero continuaba, imparable ahora, como un río que rompe una presa. Aquel día, hace 15 años, hubo un incendio en el edificio donde vivíamos. Yo quedé atrapada adentro, paralizada por el miedo. Su mamá estaba pasando por ahí, vio el fuego, vio a la gente gritando. Y cuando todos decían que era muy peligroso entrar, ella no lo pensó dos veces. Entró corriendo a buscarme. Alejandro sentía que el alma se le salía del cuerpo. Durante todos estos años, había cargado con una culpa horrible. Había creído que la muerte de su madre fue culpa suya, que si él hubiera estado ahí ese día, si hubiera sido más atento, si hubiera sido mejor hijo, ella seguiría viva. Esa culpa lo había convertido en el hombre frío que era ahora. Había levantado muros alrededor de su corazón porque pensaba que no merecía amor, que había fallado en lo único que realmente importaba, proteger a su madre. Y ahora esta mujer, esta empleada que apenas conocía,
le estaba diciendo que todo era mentira. Que su madre no murió por descuido o por mala suerte, sino haciendo exactamente lo que ella siempre fue, una heroína. Ella me sacó del edificio, continuó Sofía entre lágrimas que ahora caían sin control. Me puso en brazos de los bomberos y luego volvió a entrar porque pensó que había más niños adentro. Pero el techo se derrumbó. Yo la vi, señor Cruz. Vi cómo su mamá sacrificó su vida por salvar a otros. Por salvarme a mí. Y desde ese día, he vivido con el peso de saber que estoy viva gracias a ella. Por eso cuando usted y su familia nos ayudaron después, cuando usted nos dio trabajo y apoyo, yo sentí que era el destino. Que de alguna forma, yo debía cuidarlo a usted también. La verdad, mi amigo, tiene un poder brutal. Puede destruirte o reconstruirte. Y en ese momento, acostado en esa cama, Alejandro sintió como años de culpa comenzaban a desmoronarse como castillos de arena frente a la marea. Las lágrimas que Alejandro había reprimido durante años comenzaron a salir sin que pudiera controlarlas. Todavía tenía los ojos cerrados, todavía fingía estar inconsciente, pero por dentro estaba rompiéndose y reconstruyéndose al mismo tiempo. Su madre no había muerto por su culpa. Había muerto siendo exactamente quien siempre fue, una mujer valiente, generosa, heroica. Una mujer que vio a alguien en peligro y no dudó en actuar. Y él, Alejandro Cruz, el millonario temido y frío, era hijo de esa mujer. Llevaba su sangre. Llevaba su legado. Pero en algún punto del camino, lo había olvidado. Se había convencido de que no merecía ser amado porque había fallado, cuando la verdad era completamente diferente. Toda la culpa que había cargado, esa culpa que lo había convertido en alguien distante y calculador, se basaba en una mentira que él mismo se había contado. Nadie le había dicho que era su culpa, pero él lo asumió. Se castigó durante años, alejándose de la gente, creyendo que no merecía conexiones genuinas porque había perdido la conexión más importante de todas. Y ahora, acostado ahí, escuchando a Sofía hablar con un amor y una gratitud que no había ganado pero que existían de todas formas, entendió algo fundamental: su madre habría querido que viviera diferente. No que se encerrara. No que se volviera frío. Sino que honrara su memoria siendo bueno como ella fue buena. Los recuerdos comenzaron a regresar con claridad ahora. Su madre siempre ayudando a los vecinos. Su madre compartiendo lo poco que tenían. Su madre enseñándole que el verdadero éxito no se mide en dinero sino en cuántas vidas tocas positivamente. Y él lo había olvidado todo. Se había perdido en el juego del poder, en la acumulación de riqueza, en la construcción de muros. Pero ahora, gracias a esta mujer que lloraba junto a su cama, creyendo que él no podía escucharla, Alejandro Cruz tenía una oportunidad. Una oportunidad de ser diferente. De volver a ser quien alguna vez fue, antes de que el dolor lo transformara. Y esa oportunidad estaba a punto de manifestarse de la forma más inesperada. Alejandro no pudo más. La máscara cayó. Los ojos se abrieron lentamente, brillando con lágrimas que ya no podía ni quería esconder. Sofía dio un grito ahogado, soltando su mano de inmediato, llevándose las manos a la boca en shock total. Yo estaba despierto, dijo Alejandro con voz ronca, quebrada por la emoción. Lo escuché todo. El silencio que siguió fue denso, cargado de 1000 emociones diferentes. Sofía no sabía si correr, si disculparse, si llorar más. Pero Alejandro, con un esfuerzo enorme, se incorporó lentamente en la cama y la miró directo a los ojos. Gracias, dijo simplemente. Y esa palabra, tan pequeña pero tan cargada de significado, rompió cualquier barrera que quedara entre ellos. Gracias por decirme la verdad, continuó Alejandro, limpiándose las lágrimas sin vergüenza alguna. Gracias por guardar la memoria de mi madre. Gracias por estar aquí. Durante años he creído que no merecía ser amado, que había fallado en lo más importante. Y tú acabas de liberarme de una mentira que yo mismo me inventé. Extendió su mano, no como un jefe a una empleada, sino como un ser humano a otro. Sofía, todavía en shock pero con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, tomó su mano de nuevo. Pero esta vez no era la mano de un hombre inconsciente que ella cuidaba.
Era la mano de alguien que finalmente había despertado, literal y figuradamente. En ese momento, en esa habitación que había sido testigo de tanta soledad, comenzó algo nuevo. Alejandro encontró más que la verdad sobre su madre. Encontró una conexión genuina, algo que había estado buscando sin saberlo. Y Sofía, que había cargado durante años con el peso de estar viva gracias al sacrificio de alguien más, encontró paz al saber que su presencia había marcado una diferencia. Estas historias emocionantes que cambian vidas no pasan solo en las películas, mi amigo. Pasan en la vida real, cuando menos las esperas. Alejandro Cruz, el millonario más frío de la ciudad, acababa de encontrar su cura, la verdad, el perdón y la conexión humana. Y todo porque se atrevió a quedarse en silencio y escuchar. Porque a veces, para encontrar las respuestas que buscamos, solo necesitamos dejar de hablar y empezar a escuchar de verdad. Entonces, dime una cosa, ¿cuántas veces en tu vida has dejado pasar la oportunidad de conocer la verdad porque tenías miedo de lo que ibas a descubrir? ¿Cuántas veces has levantado muros creyendo que te protegen, cuando en realidad solo te están encerrando? La historia de Alejandro nos enseña algo brutal, que a veces necesitas detenerte, callarte y escuchar de verdad para encontrar lo que has estado buscando toda la vida. Él tenía todo el dinero del mundo pero estaba completamente vacío, hasta que una simple empleada le mostró que su vida tenía más significado del que jamás imaginó. Ahora te pregunto, ¿qué verdades estás evitando en tu propia vida? ¿Qué muros necesitas derribar? ¿A quién necesitas escuchar de verdad? Porque, hermano, la vida es demasiado corta para vivir en una mentira que tú mismo te inventaste. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar aunque sea un poquito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos compartiendo historias reales que te harán ver la vida diferente, que te recordarán que nunca es tarde para cambiar, para sanar, para volver a ser quien realmente eres. No te pierdas las próximas historias, porque cada una tiene el poder de transformarte si estás dispuesto a escuchar. ¿Estás listo para ese cambio? Nos vemos en el próximo video.